Buenos días, mis hermanos. Es un honor para mí estar con ustedes. Siempre está la desordenada que dice hola. Era buenos días. Pero cuando dice presente, aquí. Feliz, hermanos, de estar con ustedes y compartir de este culto a nuestro Dios y seguir con esta serie que ha sido tan provechosa acerca del libro de Romanos. No sé si ha sido provechosa para ustedes, pero yo me maravillo mientras vamos avanzando capítulo a capítulo. Y hasta aquí el apóstol Pablo nos ha enseñado varias cosas. En los primeros capítulos, del 1 al 3 hasta la mitad, nos acorrala para decirnos que somos pecadores y que lo único que merecemos es solamente la condenación. Y cuando nos tiene acorralados con este cuadro negro, aparece la luz de esperanza. Aparece Cristo, nuestro Señor, y nos brinda salvación. Y de ahí en adelante nos dice que somos justificados, que somos salvados en Cristo. Nos da un ejemplo utilizando la fe de Abraham. Y llegamos a este capítulo 7, en donde pareciera que Pablo hace una pausa y se introduce en esta historia. Y conversábamos con Felipe y pensábamos que es como cuando uno como padre le habla algo a sus hijos y les dice no tienes que hacerlo, es incorrecto hacer eso, y una y otra vez vuelve nuestro hijo a hacer lo que le dijimos que no se debía hacer. Y llega un momento en que como padres tenemos que buscar la mejor solución y tratar de ponernos un poquito a su altura, y es ahí en donde nosotros le contamos una historia que nos involucra a nosotros mismos. Y le decimos, por ejemplo, yo sé que te cuesta ordenar tu pieza. Bueno, a mí también me costaba cuando era chico y mis padres también me retaban por el mismo asunto. Y pareciera que Pablo hace esto, se involucra en este relato que él llevaba y dice, cristianos, hermanos míos, yo también sufro por causa del pecado. Y con esto presente quiero invitar a Felipe que pueda leer el capítulo 7 del versículo 14 al versículo 25, por favor. Con micrófono para que se... Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vencido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi mente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pareciera complejo, pareciera un poquito de trabalengua, pero vamos a tratar de explicarlo y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ilumine para poder entender. Aquellos que gustan tomar nota, el propósito del sermón de este día es entender que la victoria de nuestra lucha con el pecado está solo en Cristo. Y el tema es un enemigo
hasta la muerte. Y observaremos 3 puntos: nuestra dificultad con la ley, nuestra lucha con la obediencia y nuestra victoria en Cristo. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a ir leyendo nuevamente los versículos y acompáñenme a ver nuestra dificultad con la ley. Versículo 14, para recordar, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En estos versículos comienza lo que podríamos clasificar el testimonio de la lucha personal que está enfrentando o que enfrenta constantemente el apóstol Pablo. Pero en su lucha, en esta lucha que él narra en todo este capítulo, vemos la experiencia de todos nosotros los cristianos. ¿O me equivoco? ¿Acaso no es así? ¿Acaso en nuestra vida cristiana, todos los días de nuestra vida como cristianos, no es una lucha constante en contra del pecado? Pablo comienza diciendo algo muy particular. Comienza diciendo que la ley es espiritual. Y aquí podemos preguntarnos en qué sentido la ley es espiritual. En el sentido, mis hermanos, que fue dada por el Espíritu Santo y que es parte de lo que nosotros encontramos en la santa palabra de Dios. El versículo 12 de este mismo capítulo nos da un poco más de claridad y nos dice que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno, que es obra de Dios y que fue inspirado por el Espíritu Santo. Teniendo entonces esto presente, Pablo hace un versus. Dice: la ley es santa, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y para muchos, este testimonio de Pablo es cuando él no era cristiano. Es la lucha que se enfrenta cuando uno no es cristiano. Pero tenemos muchas evidencias, mis hermanos, que en realidad lo que está narrando aquí el apóstol Pablo es la lucha constante que nosotros tenemos una vez aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pablo dice: soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir con esto? Que su vieja mentalidad y su naturaleza antigua siguen contaminándolo día tras día. Carnal habla de una persona que puede y debe hacer cosas de manera diferente, pero no lo hace. Como nuevas criaturas, como hijos del Señor, podemos hacer ahora lo correcto. Podemos hacer ahora lo que es bueno. Podemos hacer ahora lo que agrada al Señor. Pero nos vemos con una lucha constante. Somos carnales en ese sentido. Es bueno distinguir, mis hermanos, que Pablo no dijo: estoy en la carne o estoy siendo controlado por la carne, sino que él dice: soy carnal. Pero ¿cuál es la diferencia? Estar en la carne significa estar básicamente controlado por la pecadora naturaleza humana que uno tiene siempre. Y aquí podemos recordar cuando vivíamos sin Cristo. ¿Cómo vivíamos sin Cristo? ¿Cómo era nuestro actuar, nuestro pensar? Todo era constantemente hacer, ¿qué cosa? ¿Lo bueno o lo malo? Constantemente lo único que hacíamos, mis hermanos, era lo malo. A lo mejor nos movíamos entre lo menos malo y lo más malo, pero todo lo que hacíamos, todo lo que pensábamos, todo lo que anhelábamos, era en contra de la gloria de nuestro Señor. Pablo no está diciendo aquí que hace todo lo malo que podría hacer, sino más bien que de vez en cuando pierde la batalla. Y es esto lo que nosotros enfrentamos, mis hermanos. De vez en cuando, como cristianos, perdemos la batalla y pecamos.
y fracasamos. Y nos sentimos miserables, tristes por nuestro pecado. Pero todavía puede surgir la pregunta aquí, ¿qué significa que Pablo se clasifique como un carnal? Significa, mis hermanos, ser lo opuesto a lo que es la ley. Decíamos que la ley de Dios es espiritual, es perfecta, es divina, es santa. En cambio, Pablo y nosotros, obviamente, no somos espirituales, no somos perfectos, porque batallamos con el pecado constantemente, todos los días de nuestra vida. Por eso Pablo dice que es vendido al pecado. Es decir, en Adán somos pecadores. Por Adán fuimos vendidos y entregados al pecado. Y lamentablemente los residuos, los restos del pecado, los tendremos hasta que Cristo nos transforme en su segunda venida. Y no sé si a ustedes les pasó, pero cuando Pablo confiesa que es carnal y que es vendido como un esclavo al pecado, recordamos un salmo. No sé si a ustedes se les vino a la mente un salmo. ¿Sí? No lo diga ahí. No lo escucharon, ¿cierto? Bueno, es uno de los 150, es una pista. Ese chiste de pastor siempre son fome. El Salmo 51, como comentaba Felipe. ¿Cierto? 51:5, que dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquellos que postulan que Pablo está contando su testimonio cuando aún no conoce a Cristo, tienen problemas con este salmo. Porque podríamos preguntarles a ellos, ¿acaso David cuando escribió este salmo no era creyente? Era creyente. Esta expresión, mis hermanos, de ser carnal, de que en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, que fui entregado como esclavo al pecado, es simplemente el reconocimiento que cada creyente debe hacer de su lucha cruel en contra del pecado. Esta lucha que tendrá durante toda su vida es entender la dificultad con la que la ley santa y buena de Dios nos confronta. El creyente vive en un tiempo de batalla con el deleite de obedecer a Dios y con el deseo de no obedecerlo. Recordemos, hubo un tiempo en que éramos exclusivamente unos pecadores. Sin Cristo se cumple Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Todo lo que hacíamos era hacer simplemente lo malo. Creemos con certeza de que habrá otro tiempo en que seremos exclusivamente santos, cuando Cristo venga y estemos en su reino, donde no habrá pecado, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor, donde todo será perfección. Pero estamos en el ahora. Estamos en un momento en que somos considerados santos pecadores. O como alguien dice por ahí, parcialmente santos. Somos santos. Es cierto, somos declarados santos, pero todavía pecamos. De allí procede entonces esta tensión que nosotros encontramos en Romanos 7. Este conflicto interno por el que somos enfrentados cada uno de nosotros. Se trata de un conflicto que todo verdadero creyente experimenta y sobre el cual el apóstol Pablo continúa dándonos luz. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Al fin del día, Pablo se sienta y repasa su historial, repasa su vida como cristiano, como creyente, y siente un disgusto. Siente un disgusto de sí mismo. Y me imagino que él piensa cuando estaba escribiendo este capítulo y dice algo así: Dios ha hecho tanto por mí y yo he hecho tan poco en agradecimiento. Y no solo eso, sino que lo poco que hago, lo poco que he logrado, está contaminado constantemente por el pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. El problema de Pablo no es falta de deseo. A veces nuestro problema no es falta de deseo. Nosotros queremos servir al Señor, queremos hacer cosas por Él, queremos amar a nuestro prójimo. Lo queremos, mis hermanos, en algunas ocasiones. Su problema, el problema de Pablo, tampoco era conocimiento. Y posiblemente nuestro problema tampoco sea de conocimiento, porque tenemos mayor conocimiento del que podemos practicar. Sabemos lo que Él pide, sabemos cuáles son sus mandamientos, sabemos lo que Él no quiere que nosotros hagamos. Pablo sabía lo que era correcto, nosotros sabemos lo que es correcto. El problema que Pablo demuestra es que no puede ir en contra del pecado, porque el pecado tiene poder aún. Y esto es lo mismo que vemos en otra carta, en Gálatas 5:17, donde el mismo apóstol expresa lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos, mis hermanos, una gran dificultad con la ley y con la perfección que ella nos solicita. Ser santos como Dios es santo. Pero no solo esto, sino que también tenemos una lucha eterna con la obediencia a nuestro Dios. Segundo punto, nuestra lucha con la obediencia. Versículos 18 en adelante dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando leemos estos textos, pareciera que Pablo se estuviese justificando. Se estuviese justificando de su responsabilidad, de sus propios pecados, porque dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es normal entonces que nos preguntemos: ¿Pablo está negando su responsabilidad como pecador? Algunos han llegado a este punto, a un mal concepto, debido a la soberanía de Dios. Y estos expresan que como Dios es soberano de todo, también es soberano de mis errores, de mis culpas y de mis pecados. Y se sienten entonces tranquilos de que el pecado y las luchas que enfrentan es por causa de la soberanía de Dios. Pero ese es un mal entendimiento, mis hermanos, de lo que es realmente la soberanía de nuestro Dios y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de mortificar el pecado y de cuidar nuestra santidad. Entonces, tenemos la pregunta: ¿Pablo está negando su responsabilidad como pecador? Responderemos al estilo Pablo: en ninguna manera. Él reconoce que cuando peca,
Es Él el que está actuando. El tema es que actúa, escúcheme bien, no se pierda, actúa en contra de su naturaleza como nueva criatura. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Como nueva criatura, Pablo quiere hacer el bien, pero esos residuos, esos restos que mencionábamos del pecado, lo llevan a hacer algo que no quiere en su nueva identidad. Hermanos, es lo mismo que nosotros pasamos. ¿Acaso cuando pecas y te das cuenta que pecaste, no viene ese arrepentimiento de decir, no quiero seguir pecando, no quiero caer de nuevo en esta tentación, no quiero fallar nuevamente a Dios haciendo lo que hice? Si somos nuevas criaturas, si tuvimos una transformación en el Señor, es normal que sintamos culpabilidad cuando pecamos y cuando desobedecemos a nuestra naturaleza nueva. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mis hermanos, debemos reconocer nuestro pecado. Pero debemos tener presente, darnos cuenta que el impulso de pecar nos viene de lo que realmente somos en Cristo. En Cristo somos nuevas criaturas, santos, nación santa, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, mis hermanos. Lamentablemente, todavía en esta vida, todavía por un poco de tiempo, hermano, lucharemos. Y algunas veces, o muchas veces, perderemos la batalla. Así que descubro esta ley, versículo 21. Cuando quiero hacer lo bueno, el mal está a mano. Cuando quiero hacer lo bueno, el mal está a mano. La idea es algo así. Cuando hagamos el bien y tratemos de servir a Dios, los desechos de nuestra vieja naturaleza estarán allí para tratar de causar maldad. Quizás un pensamiento malo entrará en nuestra mente. Quizás una palabra deshonesta. Tal vez una acción con orgullo y egoísmo. Batallamos constantemente, mis hermanos, en contra del pecado. Cuando el predicador se sube a este púlpito, batalla con el ego, batalla con el pecado. Porque todo lo que hacemos, mis hermanos, está aún contaminado por el pecado. Todo hijo de Dios, no importa su condición, no importa su nivel espiritual, no importa los años que tenga como miembro, no importa si es del grupo de alabanza, profesor de los niños, profesor de catecúmenos, presbítero, diácono o pastor, todo hijo de Dios debe admitir que en todo acto y en todo momento la maldad está presente en sus obras, en él. El no reconocer esta realidad nos conducirá a la ruina, mis hermanos, de nuestra vida cristiana, porque tendremos un alto concepto de nosotros mismos. Este mal, aquí personificado, puede estar reposando, pero nunca eliminado por completo. En este pasaje se presenta el pecado como si estuviese acechando al apóstol Pablo para ver si realiza algo bueno y así transformarlo
en pecado. Por eso que les digo, mis hermanos, que aún las cosas que parecieran espirituales pueden estar manchadas con el pecado. Aún nuestras oraciones están manchadas con el pecado. Nuestras predicaciones están manchadas con el pecado. Las buenas obras que tratamos de hacer están manchadas con el pecado. Si no fuera por la sangre de Cristo, por su vida, por lo que Él hizo, mis hermanos, todo lo que nosotros hiciéramos estaría sucio y no podría llegar delante del Señor. Gracias damos a Dios, que Dios nos mira a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo habla en estos versículos de dos leyes que batallan una en contra de la otra. La primera es la ley de Dios, santa, perfecta, justa. Pero hay otra, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros. Una ley que está haciendo guerra constante contra la ley de su mente, contra la ley de Dios. Y que lo hace prisionero de la ley del pecado. Una y otra vez la ley del pecado logra que Pablo y que nosotros no hagamos lo que queremos hacer. Una y otra vez nos impide obrar en justicia, en amor, en perfección. No podemos, mis hermanos, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. No podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero debemos esforzarnos en hacerlo. La ley de la mente que habla Pablo, la ley del Señor, batalla en contra de la ley del pecado. Queremos hacer lo bueno. Queremos agradar al Señor como sus hijos. Pero fallamos y pecamos. Es necesario poner énfasis en la frase de Pablo, la ley de pecados que está en mis miembros. ¿Por qué? Porque Pablo se percataba muy bien que la manera de alcanzar a su auditorio era por medio de sus órganos corporales. Es decir, él necesitaba la ligereza de sus pies, los dichos de sus labios, la mirada de sus ojos para hablarle a su auditorio, el movimiento de sus manos, la atención de los oídos de sus oyentes para escuchar el mensaje de salvación. ¿Se acuerdan que anteriormente también Pablo habla de los órganos? En Romanos 3. Cuando nos dice que toda nuestra vida, que todo nuestro ser está contaminado con el pecado, que nuestra garganta es como un sepulcro, que nuestras palabras, que nuestra boca es como veneno de serpiente. Ahora bien, aunque ha sido rescatado, Pablo entiende lo siguiente, que aunque haya sido rescatado de la ira de Dios y disfruta ahora de la justificación, de la santificación, de una relación con el Señor, ve que la corrupción se apropia de todo su ser, no solo de su corazón. Lo que Pablo está tratando de decir es lo siguiente: no puedo servir a Dios de un modo totalmente libre de las trabas, de las pruebas, de las dificultades. Veo que todas mis facultades, tanto espirituales como físicas, cuerpo y alma, se rebelan en contra del servicio santo que debemos dar a nuestro Dios. Y cuando él piensa todo esto, cuando él tiene todo esto en mente y está escribiendo, narra algo que es estremecedor, algo de sí mismo, algo que seguramente nosotros también
hemos enfrentado y se declara miserable. Tenemos, mis hermanos, una gran dificultad con la ley y con la perfección que ella solicita. Y esto nos lleva a una lucha eterna con la obediencia a nuestro Dios. Y sería terrible que Pablo terminara aquí. Imagínense que este capítulo terminara aquí. Miserable de mí, soy lo peor. No puedo servir al Señor porque mis deseos, aunque quiera de alguna forma servir a Dios, no hago lo que quiero, sino que peco. Y cerramos la Biblia. ¿Cómo quedaríamos? Miserables. Por eso observamos el tercer punto, el consuelo de nuestro Dios. Nuestra victoria en Cristo. Versículo 24-25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y hubiese sido bueno que Pablo terminara ahí. Pero algo nos quiere decir, porque continúa y nos dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El escritor descubre aquí su corazón y confiesa que debido a la ley del pecado que aún opera en él, es incapaz de servir a Dios tan completamente y tan profundamente como él lo desea. Y nuevamente, mis hermanos, esto es lo que cada uno de nosotros enfrentamos. Cada uno de nosotros vivimos con esta lucha. Queremos servir al Señor, queremos conocerle más y nos hacemos metas. Vamos a leer la Biblia en un año. Y pasan 2 y pasan 3 y no la leemos. Vamos a orar todos los días y comenzamos una semana orando todos los días y luego fracasamos y fallamos. Porque queremos agradar al Señor. Nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza quiere agradar a su Padre, quiere servir al Señor. Recordaremos nuestro tiempo de hijos pequeños y cómo queríamos agradar a nuestros padres y obedecerlo, pero constantemente lo hacíamos pasar rabias. Así somos nosotros, mis hermanos. Una y otra vez fallamos, una y otra vez desobedecemos a nuestro Padre Celestial. La pena que aquí se manifiesta, esta pena tremenda que manifiesta Pablo, miserable de mí, es definitivamente la de un creyente. Ningún incrédulo podría jamás llegar a estar tan lleno de dolor por sus pecados. Solamente un hijo de Dios, solamente un creyente, solamente aquel que es nueva criatura en el Señor, sufre por sus pecados, se lamenta de sus errores. ¿Te has preguntado si eres hijo de Dios? ¿Te has preguntado si realmente eres salvo? ¿Te has preguntado si realmente Dios es tu Padre? Sí, probablemente, ¿cierto? Bueno, ¿has sentido dolor por tus pecados? ¿Te has entristecido a tal punto de, como Pablo, decir: Señor, soy miserable porque no puedo obedecerte, porque no puedo hacer lo que tú me pides? Bueno, si has sentido esa pena, ese dolor, te tengo una buena noticia. Eres hijo, eres hija del Señor. Romanos 8 nos va a entregar más luces y más consuelo. Es un spoiler.
Morris, un comentarista acerca de esto, dice: vale la pena tener en cuenta que los grandes santos a través de la historia no suelen decir qué bueno soy, sino que tienden a lamentar su pecaminosidad. Es lo que nosotros encontramos en su palabra. Isaías, cuando ve la santidad del Señor, no dice: oh, yo estoy bien, estoy cumpliendo con lo que Él me pide. No, dice: soy un pecador, tengo labios inmundos. Y esa fue la experiencia de todo creyente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entre nosotros podemos decir: no soy mejor que ese, por nuestro orgullo. Pero cuando ponemos a Dios, cuando miramos a Dios, nos damos cuenta, mis hermanos, que somos miserables. Porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es perfecto y nosotros no. El lamento que emite el apóstol Pablo en representación de nosotros es una tremenda pena. Es esa pena que nosotros pasamos. Ese dolor que tenemos cuando fallamos, cuando vemos lo que hicimos. Cuando nos enojamos, cuando le gritamos a alguien, cuando cometimos ese error, cuando caímos en ese pecado y decimos: Señor, ¿por qué? Pero esta no es una pena de desesperanza, como lo demuestra el versículo 25. Cuando Pablo dice: doy gracias a Dios, porque en Él solamente obtengo la victoria. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que Pablo humanamente, mis hermanos, Pablo era un humano. Pablo humanamente está abrumado por su impotencia, por su pecaminosidad. Pablo se pone en este relato y nos dice: yo, aunque soy apóstol, también lucho en contra del pecado. Y nosotros, querida iglesia, debemos llegar al mismo lugar de desesperación. Pero no para quedarnos en esta desesperación, no para quedarnos sin esperanza, sino para encontrar la victoria. Nuestro deseo debe ir más allá de una vaga esperanza de ser mejores por nuestros propios esfuerzos. No podemos ser mejores por nuestros propios esfuerzos, mis hermanos. A lo mejor un tiempo lo vamos a lograr, pero no vamos a crecer espiritualmente. No vamos a ser dependientes de quien debemos ser dependientes, de nuestro Señor. Debemos clamar a Dios con la misma desesperación que tuvo el apóstol Pablo y decir: ¿quién me librará? Esta frase, mis hermanos, demuestra que Pablo se ha dado por vencido. ¿De qué forma? Entiende que no son sus fuerzas. Entiende que no es su ego. Entiende que no son sus capacidades. Que él nunca podrá tener victoria tras victoria si solamente descansa en Él y en su conocimiento y en sus fuerzas y en su sabiduría. Él entiende que es el Señor y entonces, mirando al Señor, se rinde y dice: ¿quién me librará? ¿Te das cuenta que Él no dice: ¿cómo me he de librar? Sino que dice, pregunta: ¿quién me librará? Y conversando con Felipe, conversábamos harto de este capítulo. Es como cuando uno veía el Chapulín Colorado y alguien preguntaba: ¿y ahora quién podrá defenderme? Pablo dice: ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Y ahora quién me librará de este cuerpo de muerte, de este pecado con el cual batallo constantemente?
Los antiguos reyes atormentaban a sus prisioneros encadenándolos con un cuerpo en descomposición. Y pareciera que Pablo toma esta figura, toma esta imagen y comenta su anhelo de ser librado del miserable cuerpo de muerte que está encadenado a él. Esta lucha en contra del pecado, mis hermanos, de esta lucha pueden surgir dos grandes males. Uno, creernos autosuficientes. Cuando cumplimos con ciertos parámetros religiosos, nuestro corazón pecador nos quiere hacer sentir que podemos ser autosuficientes y que no vamos a necesitar del Señor o de los otros. Porque damos nuestro diezmo, porque venimos domingo tras domingo, porque somos presbíteros, diáconos, o estamos encargados de alguna cosa dentro de la iglesia, o porque simplemente venimos y somos cristianos. Y miramos al otro y nos decimos, yo estoy bien. La segunda lucha, desesperarnos por el pecado, sin mirar la cruz. Desesperarnos sin mirar el consuelo que solo podemos encontrar en el Señor. Cerrar la Biblia con la frase miserable de mí, sin poner la mirada en Cristo, en su sacrificio, en nuestro Dios, en su buena voluntad, en que Él nos perdona, en que Él nos rescató y en que Él está con sus brazos abiertos diciéndonos, ven, pecaste, fallaste, ven, yo te perdono. Pablo, experimentando su impotencia, anticipa con ansia aquel momento en que esta lucha habrá terminado. Qué hermoso, mis hermanos. Esta lucha terminará. No será para siempre. Un día tendremos victoria, porque Cristo ya venció. Pablo sabía que mientras él viva en este presente cuerpo de humillación, la terrible lucha continuará. Por eso debe mirar fuera de él. Ya debe salirse de lo que es su vida y de lo que es su lucha. Y debe poner su mirada en el único que venció la muerte, en el único que venció el pecado, en el Señor de señores, Rey de reyes. Y el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo mira fuera de sí, mis hermanos, porque si solo nos miramos a nosotros vamos a caer en desesperación, porque somos débiles, porque fallamos, porque fracasamos. Pero cuando Pablo mira a Jesús, él tiene algo por el cual dar gracias. Y dice, gracias Señor, gracias Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos por el camino de la lucha, de la derrota en ciertos momentos, en ese camino de hacer lo que no queremos. Pero un día, mis hermanos, ya no habrá luchas. Estaremos con Cristo y disfrutaremos de su reino y de su perfección. Para concluir, mis hermanos, Pablo muestra que aunque la ley es gloriosa, es espiritual, no puede salvarnos y que necesitamos un Salvador, porque nosotros tampoco somos capaces de cumplir perfectamente con lo que Él nos demanda. Pablo encontró paz y alaba a Dios, porque la paz que él encuentra es Cristo.
nuestro Salvador. No te sientas mal entonces, querida iglesia, porque eres tentado. Eres hijo, aunque seas tentado. Cristo fue tentado. No interpretes la lucha como síntoma de que no eres cristiano. No interpretes la lucha como un estancamiento de tu vida espiritual. Toda tu vida, sea el puesto que ocupes en la iglesia, sea los años que lleves en la iglesia, vas a batallar en contra del pecado. Y quiero despedirme con un acróstico que ustedes lo recordarán fácilmente. Y esto lo tomé del pastor Sugel Michelén. El acróstico es ROCA. ¿Se entiende? Fácil, ¿cierto? Lo vamos a recordar. ROCA con 2 A, así. R, la R. Reconoce que eres impotente. Reconoce que eres impotente. Que por tus propias fuerzas no podrás hacer nada, solo pecar. O ora buscando la ayuda del Señor. ¿Cómo vamos? ¿Se acuerdan? Ya. C. Confía en el Señor, en sus promesas, en su amor, en todo lo que ya Pablo ha dicho en los capítulos anteriores y todo lo que Pablo dirá en los capítulos que vienen. Primera A. Actúa. No te quedes paralizado por el pecado. Fallaste, pecaste, te hundiste, te manchaste, levántate. No te quedes ahí. Sacúdete y vuelve a los brazos del Señor, que Él está con sus brazos abiertos. Segunda, agradece al Señor por su gracia, por su perdón, por su amor, por todo lo que Él hace. ROCA, con 2 A. Que el Señor les bendiga. Oremos. Amantísimo Señor, delante de ti estamos